Andy, como decías en la introducción del programa, en los últimos meses, yo creo que casi todo el año, pero sobre todo en los últimos meses, pues ha habido una preocupación generalizada, digamos, por la sensación, y efectivamente lo han dicho las cifras, de desaceleración de la economía dominicana, ¿verdad? Algunos lo miden por el crecimiento del índice mensual de actividad económica, otros lo perciben alrededor de otros indicadores, los empresarios alrededor de sus propias ventas, de lo que ha estado pasando. Y esto obviamente que ha llamado a preocupación, entiendo que a las mismas autoridades cuando hemos visto las políticas que se han estado haciendo para reactivar la economía, y obviamente que también al empresariado. Mira, desde mi perspectiva, esto es un resultado de muchas cosas, de variados elementos. Por un lado, ciertamente, yo creo que lo habíamos conversado en otros programas, yo creo que en los últimos años hemos crecido fuertemente en la economía dominicana por dos cosas. Una, obviamente, el crecimiento del crédito ha sido muy fuerte en los últimos años, lo cual obviamente motiva el crecimiento económico. Hemos visto que esta ha sido una de las variables un poquito más afectadas, y sobre todo porque lo que hemos comenzado a ver es un deterioro en la calidad de ese crédito, y ese deterioro muchas veces pues responde que al parecer está pasando en este caso a temas de endeudamiento, de fuerte endeudamiento de las personas y las empresas, que en un momento son incapaces de poder seguir con ese ritmo de endeudamiento. Obviamente, en la medida que esto ocurre, pues eso se desencadena en toda la cadena, o sea, eso se desencadena en un grupo de acciones, como que la gente tiene menor capacidad de consumo, obviamente esa menor capacidad de consumo provoca una reducción de ventas que va a una reducción de la actividad económica, entre otras cosas. Entonces, claramente, digamos, yo creo que eso es un elemento importante. Por otro lado, también el gobierno ha sido una fuente importante pues de generación de actividad, dado que el gobierno también trae una trayectoria de endeudamiento externo, en este caso, de endeudamiento externo en la economía, lo cual obviamente utilizó por varios años en el desarrollo de proyectos de construcción en el sector educación, generación de gastos y compras a diferentes empresas, y este año en particular pues el gobierno ha tenido un nivel de austeridad muy fuerte, pero no solamente un nivel de austeridad en gastos, sino también en pagos. Cuando nosotros vemos, Andy, las estadísticas de flujo de caja del gobierno, cuando tú ves el flujo de caja, te das cuenta que el flujo de caja de este año es muy alto. Eso quiere decir que el gobierno tiene parqueado en el Banco de Reserva mucho dinero, y por ende ese dinero no se está yendo a pagar suplidores que deberían estar recibiendo este dinero. Entonces, obviamente, eso estanca un poco la capacidad de crecimiento, y si esos suplidores tienen proyectos privados fuera del gobierno, pues también ese flujo de caja le afecta a sus proyectos privados, y con eso, obviamente, como que se ralentiza un poco la economía como tal. Otro elemento es que cuando tú ves los salarios reales de la economía, Andy, tampoco han crecido prácticamente este año. Si tú lo comparas con el año pasado, los salarios reales están muy similares, están muy parecidos. Y eso sí tiene muchas explicaciones. Yo creo que también sabemos, porque han habido varios estudios del impacto, por ejemplo, que ha tenido la migración haitiana en la reducción de los salarios reales de poblaciones específicas en República Dominicana, ¿verdad? Sobre todo en las poblaciones de más bajo ingreso, como esa migración que hemos tenido todo el tiempo ha hecho, digamos, un deterioro de los ingresos relativos de esos hogares de menores ingresos. Pero, digamos, inclusive esta política de regularización, tú has comenzado a ver también en la economía dominicana que tanto los haitianos como otras migraciones que están llegando a República Dominicana ya también se están moviendo de tiers. Entonces ya tú te encuentras, obviamente, mano de obra haitiana está mejor calificada en posiciones que tú regularmente no veías. Y obviamente que eso comienza a tener impacto también en otros segmentos de la población que no son solamente los segmentos más bajos de la población. Mira, yo creo que el cóctel de cosas que hay ahora sobre la mesa que impactan esta actividad económica es un cóctel interesante, porque cómo hacer esto diferente con políticas de corto plazo, eso es difícil, muy difícil de responder. Crédito, bajas tasas de interés,
3 meses después no hay gran reacción de las carteras de crédito. La política monetaria, al parecer, no está teniendo la misma respuesta que tenía 2 años antes, 3 años antes, 4 años antes, cuando esas políticas de demanda eran muy efectivas en generar actividad económica. Y entonces tú te comienzas a preguntar y a decir, bueno, pero quizá aquí lo que nosotros necesitamos son cambios estructurales fuertes dentro de la economía que comiencen a hacer la economía más competitiva y mirar más hacia afuera. Porque mirar tanto hacia adentro, con la situación que tenemos ahora, es típicamente la figura, es típicamente la foto de una economía que comienza a estancarse y no hay cómo salir. Entonces yo creo, Andy, que nosotros estamos en un momento difícil pero idóneo para nosotros comenzar a pensar por lo menos en microreformas. Digamos que yo no quiero hacer las grandes reformas. Hay microreformas ahí afuera que yo debería comenzar a hacer para poder echar para adelante esta economía. Sí, mira, yo creo que estamos pagando en parte el precio ya aquí de no haber hecho hace unos años una serie de segunda y tercera generación de reformas que eran inevitables. La dilación en la reforma laboral, que es una reforma crucial para darle más flexibilidad dentro de la función de producción al factor trabajo. Una función de producción tiene trabajo, tiene capital, pero muchas veces ese mismo capital se oculta porque acompañar a un factor trabajo tan rígido te genera una serie de restricciones que tú no estás dispuesto a abordar. Entonces, ahí faltó esa reforma laboral, ha faltado una reforma de saneamiento de finanzas públicas verdadero, o sea, que involucre todo lo que tiene que ver con el ámbito impositivo, con el ámbito del gasto, desincorporación del Estado, de una serie de empresas estatales que no hay razón de que el Estado esté, y esa es una forma de tú atraer capitales a la economía que te acrecientan la función de producción. Y también entender que una economía de la noche a la mañana que se ha manejado con opacidad, si tú de repente la quieres llevar al paraíso de la transparencia, puedes terminar pagando un precio alto, y eso tiene que ver mucho con esto del tema de la ley de lavado de activos, que impusieron una serie de restricciones en cuanto a pagos en efectivo, cuánto tú puedes cubrir con efectivo, que está afectando seriamente el sector de la construcción. Creo que, de nuevo, no hay mucho que se pueda hacer ahora, pero sí ir pensando cuándo es que vamos a tener el coraje para hacer reformas estructurales. ¿Habrá espacio en lo que resta de esta administración o tenemos que esperar al 2020 cuando surja una nueva administración que ya no esté dispuesta a aguantar más y hacer las reformas necesarias? Se nos acabó el tiempo.